Hola amigos, hoy les presento a Carla Colque. Ella es ingeniera agrónoma, estudió en la Universidad de San Simón en Cochabamba, realizó su maestría en Europa, luego se casó, tuvo unos niños hermosos y ahora es estudiante de doctorado en Dinamarca. ¿Quieres saber toda su trayectoria, sus experiencias y consejos? Quédate en el video. Bueno, pues muchas gracias Carla por tu tiempo, por conectarte con bolivianos estudiando por el mundo. Primero que nada, me gustaría saber cómo es que decidiste estudiar una maestría en Pest Management en Reino Unido. Bueno, eso es viendo un poco en mi historia, pero de hecho yo siempre quería salir al exterior a cursar carrera en agronomía y en manejo de plagas o enfermedades, que es lo que más me gusta a mí. En realidad yo quería ir a Japón. Mira. Estaba buscando una beca a Japón y no se me dio el primer año. Tenía muchas perspectivas de conseguirla quizá el segundo año con mayor trabajo en el idioma japonés y estaba en ese rumbo, pero apliqué a Inglaterra también y a la primera me salió Inglaterra, entonces es como que no planeé ir a Inglaterra, pero sabía que era otro país también grande, ¿no? Claro. Como Japón, entonces no dudé en tomar la maestría Excelente. a Inglaterra. Y entonces accediste a la beca del gobierno de Inglaterra. Sí, eran las becas del DFID, de Development Agency. Ajá. ¿Y esto fue un año o 2 años de estudio? Es un año en Inglaterra solamente. Y el DFID tenían incluso una agencia que se encargaba de todos los asuntos de la beca y ellos te hacían todos los trámites, te hacían todo. Tú simplemente aplicabas. Claro. Lamentablemente DFID cerró en Latinoamérica, se fueron al África, que si no estoy muy equivocada. Ya solamente existen las becas Chevening de la embajada. Sí, esas son ahorita muy conocidas. Sí. ¿Y qué tal tu experiencia haciendo la maestría? ¿Cómo fue ese año para ti? ¿Cómo te pudiste adaptar a esa nueva cultura? ¿Qué fue lo más difícil para ti? Bueno, en realidad yo había tratado de conseguir algo de información sobre Inglaterra. Me acuerdo incluso haber ido al British Council y ver que nadie me dio información. Lo único que yo supe fue lo que leí en folletos de la embajada y lo que me dijeron en la embajada la persona encargada. En esa parte faltó preparación y yo solo recomendaría a quien sea que vaya al país que he escogido, leer sobre el país, leerlo de libros, de todo lo que pueda encontrar, porque esa información normalmente es fidedigna. Claro. Y es la mejor que puedes hallar. Sí. ¿Y cómo fue el choque cultural para ti? En Inglaterra. En realidad, en Inglaterra es un país muy ordenado, es un país con muchas instrucciones y reglas. Es como que yo sí le decía a alguien, si tú necesitas ir a algún lado, solamente lee todos los letreros, porque siempre hay una flecha que te indica dónde ir. Está todo muy bien hecho. Los ingleses se precian de tener ese avance en lo que es instrucciones desde el aeropuerto. Claro. Entonces, en esa parte es fácil. En Inglaterra yo diría, más que en otros países. Ahora, la forma de ser de ellos, el humor, el sentido del humor, eso toma más tiempo, pero no lo necesitas en un año saberlo tanto. Pero puedes leer libros también de eso, si quieres realmente inmiscuirte más dentro de eso. Y son muy abiertos. Sí. En la universidad hay clubes incluso de cómo saber cómo es el vino, cómo se prueba el vino, hay clubes de coro, hay de todo, uno puede entrar a aprender. Hay mucho. Claro. Es un país que está muy abierto al estudiante internacional y no es por ninguna coincidencia que los hijos de los príncipes, de los reyes de Arabia Saudita, los
los príncipes chinos, los príncipes de muchos países estudian en Inglaterra. Es porque es realmente un país muy acogedor para el extranjero. Ah, qué interesante. Y dime, en la universidad que estudiaste, ¿también habían otros bolivianos? En Imperial me encontré con un boliviano en la central, diría, pero yo estaba en el campus de posgrado. Ahí sí no había ningún boliviano más que... Wow, claro. Y luego, cuando terminaste tu maestría, la beca te era libre, tú podías quedarte en ese país o tú decidiste volver a Bolivia, ¿cómo fue? Deberías devolver, te compraban el pasaje de vuelta. Ajá. Lamentablemente, como la institución donde yo trabajaba tenía su propia gente, entonces ellos ya no me habían incluido para que vuelva a trabajar con ellos. Sin embargo, mi supervisor, que también era del DIFID, prácticamente los obligó a que me recibieran al volver. Y eso fue muy interesante, pero ellos ya tenían a alguien para el puesto en el que yo llegaba. Entonces hicieron todo lo posible para que yo me fuera. No me hicieron, no fui bienvenida porque los obligaron. Entonces siempre ese es el problema. A veces, yo pienso que esa era una gran pena la que yo tenía, que volvía a un lugar donde sabía que no iba a encontrar trabajo inmediatamente. Sí. Yo creo que tenemos que tener esa realidad presente y volver sabiendo que, ok, no habrá trabajo en principio, pero lo voy a encontrar yo y voy a hacer que esto funcione. Creo que no hay otra manera. Sí, eso es algo que personalmente también me pasó. Yo volví de la maestría, quería trabajar en Bolivia, mandé currículums y todo, pero a veces el mismo hecho de que hayas estado ausente, aunque sea 1 año o 2 años, ya es mucho, ¿no? Para algunas empresas, algunas instituciones. Pero claro, como tú dices, hay que tener presente que esa puede ser la realidad, a menos que tú ya te estés preparando, ¿no? Tal vez mandando tu currículum desde allá o que tu familia te ayude a mandar currículums, pero sí es algo que hay que también considerar al volver. Claro, porque la realidad que se vive allí es muy diferente, no hay tanta organización. A veces las empresas son muy pequeñitas, ya tienen su gente, pues hay que estar preparado para abrirse a muchos campos, quizás diferentes a los que uno pensaba, pero en relación de alguna forma. Claro. Pero en tu caso, por ejemplo, el que tú hayas estudiado en el exterior y que dominas el inglés, eso sí, me imagino que sí te sirvió para luego encontrar un buen trabajo, o fue que directamente ya aplicaste a tu doctorado en Dinamarca. No, mi caso es un poco diferente. ¿Sí? ¿No? Ok. Sí, yo regresé a trabajar en Bolivia, estaba allí. Yo ya había conocido al que iba a ser mi esposo en Inglaterra. Entonces él regresó, vino a pedir la mano, nos casamos y volvimos a Inglaterra en 2000. Entonces yo ya me establecí en Inglaterra ya con él. Entonces esa fue no fue como uno había planeado, pero regresé a Inglaterra y vivir allí. Allí nacieron mis hijos. ¡Ay, qué lindo! ¿Cuántos hijos tiene? 2. Dos niños bolivianos, ingleses. Ellos son nacidos en Gales, Inglaterra, pero bolivianos por madre y bolivianos en todo sentido de la palabra, en la forma de su crianza, en el cariño que le tienen al país. Y gracias a Dios han tenido la oportunidad de vivir en Bolivia 4 años, entonces ellos son muy bolivianos. Antes de eso sí se sentía que eran más ingleses que bolivianos, incluso no hablaban español. Pero ahora no, ahora que han vivido con su gente y han vivido la realidad de Bolivia, ellos se sienten bolivianos. Qué lindo. No, excelente que le haya podido dar usted esa oportunidad a sus hijos, ¿no? Para que experimenten también cómo es el vivir en nuestro país. Interesante.
Y una pregunta, entonces ya en Inglaterra ya pudo usted, me imagino, desenvolver su carrera, ya pudo trabajar, eh, y luego, ¿cómo es que ahorita se encuentra ya en Dinamarca? Porque yo retorné al país con mis niños, viviendo en Bolivia, ya por un buen tiempo salieron en las becas Soberanía. Las becas del gobierno plurinacional de Bolivia, y fue increíble porque nadie nunca pensó que el gobierno boliviano financiaría becas, pero así lo hizo. Así que volví a postular, y esta vez para doctorado, y entonces nos dieron a escoger el país donde queríamos ir. Las becas Soberanía son entre las mejores becas que hay, porque ellos solamente te pedían que esté entre las 50 topes del ranking de Shanghái, pero que tú como boliviano puedas sentir la confianza de que mi gobierno está conmigo, me está dando el financiamiento y yo voy y escojo donde yo quiero ir, pero eso no puede ser, no, nosotros no nos la creíamos. Entonces ellos nos iban dando instrucciones y nos dijeron eso. Entonces era buscar el país donde tú puedas desarrollar tu investigación, tus estudios, tu maestría o doctorado. Claro. Y tú tenías que decidir. Y ahí hay muchas falencias todavía, en que hay menos cantidad de becarios de la cantidad de becas que existen. O sea, ha faltado gente. Sí, de eso estoy segura. El asunto era que, como siempre, tenemos la cultura de la desconfianza. Entonces las instrucciones decían presentar los documentos en fotocopia, pero si eres seleccionado tenías que mostrarlos exactamente en el mismo orden como los habías puesto en originales. Y era como que era siempre una desconfianza, ¿no? De que no sean iguales. Entonces, claro, ha habido algunos casos en que el orden, o que no aparecía uno. Sí, es cierto. Y eso ha sido un problema. ¿Y desde qué año está en Dinamarca? En el 2016. Estoy haciendo un doctorado en quinoa. Qué lindo. Sí, y escogí Dinamarca porque tengo 2 niños y quería ir a un país donde se me permita estudiar y trabajar, y donde mis niños sean bien cuidados, que tenga, por supuesto, una universidad en la que se pueda realizar mi investigación. Y justamente mi supervisor tiene 3 quinoas danesas, o sea, había un link fuerte en esa parte, y por eso es que no es el único país que trabaja con quinoa. Hay otros países interesantes, pero me parecía que era el mejor país para mis niños. Sí. Entonces mucho depende, ¿no? de las circunstancias que uno tenga. Exactamente, y eso igual es una información muy, muy grande para los demás que nos puedan estar escuchando, porque de igual manera, por ejemplo, hemos conversado con algunos que fueron a estudiar con el esposo, la esposa y con niños, y lamentablemente no pudieron informarse antes de que las condiciones de la visa con la que iba el esposo o esposa no podían trabajar. Entonces, igual, como usted dice, hay que también informarse mucho del país donde va, qué tipo de visa va a tener, porque hay ciertas cosas como el tema del trabajo que dificulta mucho, ¿no? Tal vez el proceso de adaptación al país. Exactamente. Ahora, las becas Soberanía del gobierno nacional no son para la familia. O sea, es una beca solamente para mí. Ok. Entonces yo tenía que ver, obviamente, en la mayoría de los países de Europa, que la educación, la salud es gratuita. Y uno de los países que tiene mayor cuidado a la niñez, entre los países nórdicos, por supuesto. Entonces era por eso, porque esa era la única forma en la que yo podía sustentarlos a ellos, porque eso ya va de mi parte. Ya. La beca solo me cubre claro, usted.
Entonces eso es bien importante verlo. Yo no sé, pienso que si se puede mantener las familias juntas sería mucho mejor. Mucho mejor. Y hay formas. Aquí, por ejemplo, es muy difícil conseguir trabajo. Y las condiciones de trabajo para los esposos y esposas están en general, para todos están difíciles. En ese sentido, sí es un gran riesgo, digamos, pensar que uno va a conseguir trabajo para el esposo, la esposa, un trabajo permanente, tal vez. Pero uno nunca sabe. Pero por lo menos se viene un poco advertido de que, ok, tal vez hay algo pequeño, pero tal vez no. Exacto. No sea muy permanente. Eso sí es importante averiguar. Sí. Nosotros sí tenemos mucha facilidad porque somos británicos también, los tres. Entonces tenemos pasaporte Unión Europea hasta que no haya el Brexit. Claro, es cierto. Pues eso nos ayuda también un poco, ¿no? O sea, en cierta forma también nos ayuda. Eso es un riesgo muy grande venir con niños, con familia, y habría que sí averiguar lo mínimo, todo lo que esté en el posible, de que sea posible averiguar para poder tomar una decisión correcta. Exactamente. Pero no es imposible. Sí, no es imposible, pero sí hay que informarse y tal vez son cosas que uno no lo considera, ¿no? Porque la universidad es la que envía los papeles para la visa, etcétera. Entonces es algo que ya tienen que considerar los que van con familia, ¿no? Y una pregunta, ¿qué tal fue el choque cultural para los niños en Dinamarca? Porque me imagino que ellos tenían que aprender un nuevo idioma, ¿o no es así? Claro que sí. Bueno, en realidad la otra razón por la cual escogí Dinamarca es porque sabía que era un país socialista, uno de los países donde las clases sociales son casi inexistentes o se nota muy poco, y yo quería que ellos experimenten eso. En Bolivia sabemos muy bien que esto es exagerado. En Inglaterra también existen muchas clases sociales con diferentes parámetros quizá, pero hay unas diferencias muy marcadas entre la clase élite y la clase trabajadora. Entonces quería que ellos vean algo diferente. Entonces sí, al llegar hemos estado un poco perdidos porque aquí no podemos ver los barrios no se nota las diferencias entre barrios ricos, barrios pobres, es muy, muy nivelado, las escuelas es lo mismo, el trato de la gente. Entonces sí, eso nos parecía un poco como de fábula, entonces no queríamos o no nos entendíamos tan fácilmente en ese ambiente. La universidad, de hecho, todos los catedráticos, los profesores te dicen que les digas de su nombre y eso en realidad se ofenden cuando tú les dices doctor o profesor, porque en la cultura de ellos todos son iguales, ni más ni menos, entonces no les gusta. Y eso a mí me ha costado un poco, porque incluso en Inglaterra se respeta todavía hay un poco, sí, los rangos y los títulos. Aquí no, todos se les habla de su nombre. Y en las escuelas, ellos han asimilado mucho más fácil. Sus profesores los llaman de su nombre y viven una vida muy horizontal en ese sentido, y eso no les ha costado tanto. El idioma lo han asimilado mucho más fácil ellos. Yo todavía no hablo danés, pero ellos sí. Sí, es que los niños aprenden muy rápido. Sí, eso no ha sido mucho problema. No sé si fuera lo mismo en una sociedad en la que ellos hubieran sido colocados en una casilla, ¿no? Tal vez sería más difícil moverlos a un lugar así, no sé. En Inglaterra, donde vivíamos, teníamos ya nuestro lugar, pero yo sí observaba ciertas diferencias todavía, pero acá no. Wow, qué lindo. Yo creo que ese es un aspecto de la cultura que va a cambiar, bueno, que se va a quedar entre ustedes para toda la vida, porque es un aspecto muy importante que nos hace a todos iguales, ¿no? ¿Cuál cree que ha sido lo
más difícil a lo que se ha podido enfrentar ahorita al volver a estudiar en Dinamarca? En cuanto al... En cuanto al estudio, ¿no? En la misma universidad. Ya, ahora sí entiendo. Bueno, en Inglaterra me hubiera sido mucho más fácil, porque en Inglaterra hay muchas instrucciones al inglés. Le parece una descortesía que uno se sienta perdido y no sepa qué hacer, porque te dan instrucciones y te indican cómo y dónde. Eso obviamente tiene arma de doble filo, ¿no? Porque siempre estás en casilla, siempre estás en regla, pero tienes unas fronteras muy definidas. Digamos como en Bolivia, pero menos exagerado, pero muy parecido. Pero acá en Dinamarca no existe eso. Uno mismo tiene que buscar sus soluciones, sus respuestas, sus preguntas. Tienes que siempre estar tú mismo proponiendo. Entonces aquí sí nos hemos sentido muy perdidos en ese sentido. No encontrábamos dónde estaban las boundaries, los límites. No encontrábamos porque no existen. Entonces eso nos perdió bastante a un principio. Y claro, uno dice, pero entonces uno es súper libre, pero así no puede ser. Y en realidad la libertad que te dan acá es porque va acompañada de mucha responsabilidad, porque eres tú y solo tú que va a decidir qué es lo que va a pasar. Sí. Y eso es lo normal aquí. Entonces nadie se agita, nadie se pone ansioso porque alguien tenga libertad de decisión y pensamiento. Especialmente en las áreas académicas más altas, todavía eso he notado más marcado. Los technicians, ellos son un poco más rígidos, pero es que tampoco alcanzan a más, creo, ¿no? Es como que ahí hay una contradicción entre los technicians y los profesores, definitivamente, en esa parte. Pero en general es un país donde no hay reglas así completamente definidas. Qué interesante. Entonces, para nosotros que estamos viniendo de un sistema donde todo se nos indica, definitivamente un sistema inglés o no sé, el alemán tal vez parecido, nos es un poco más fácil. El sistema danés te hace sentir perdido a un principio, completamente perdido. Mira. Pero en este tiempo ya me imagino que ya están totalmente absorbidos en esto, entonces ya saben cómo sobrellevarlo, ¿no? Sí, acá en realidad nadie te va a ayudar porque supuestamente tú tienes que haber sabido cómo hacerlo. Tú lo has propuesto, tú tienes que saber cómo resolverlo. Si no hay forma, tienes que buscar una solución, pero tiene que partir siempre de ti. Ya. Entonces es una independencia. Desde los niños pequeños, ellos ya crecen con esa iniciativa, porque así les enseñan. Entonces sí es una gran lección. Claro. Es una gran lección, pero para nosotros que estamos acostumbrados a tener un sistema con límites, yo creo que podría desembarcar en una depresión o en una desesperación de lo que está pasando. Claro. Entonces habría que ver eso con pinzas, no es tan fácil. Y claro, uno se recupera de eso y se adapta, pero vuelve, ¿no? Porque no somos de ese sistema. Claro. No hemos crecido así. Entonces mis niños me decían, pero no ha venido hoy el profesor o nos dan decisión y ellos no entendían, pero ahora ellos ya se han adaptado y saben que es así. Ya no les escucho preguntar eso, pero ya están en otra forma. Tú los ves, su forma de pensar misma. Con mucha iniciativa. Ya no están encasillados. ¿Sí? Ya. Qué lindo.
Y bueno, este programa ahora que está haciendo va a ser de 4 años, 5 años o cuánto tiempo? Sí, son 3 años normalmente, pero pueden ser 4. Casos como el mío, que tengo 2 niños, pero el 4º año lo tengo que financiar yo, porque obviamente el gobierno no puede hacer excepciones de los que tienen niños, o sea, las becas no son familiares. Claro. Entonces yo tengo que financiar el último año. Hasta este segundo año, ¿cómo ha visto el sistema educativo, ¿no? A nivel de posgrado, si podemos comparar, si se puede, ¿no? Con Inglaterra. ¿Cómo es el sistema educativo danés? Como lo veo, para mí lo veo más fácil en Inglaterra, porque hay más parámetros, más instrucciones, ¿no? Más flechas. Ya. El sistema inglés es así. Por lo mismo, el sistema inglés está mucho más preparado para estudiantes internacionales de posgrado. Ya. En cambio acá eso todavía falta. Es un país muchísimo más pequeño, son 5 millones de habitantes. Sí. Mucho más pequeño que Inglaterra. Entonces, en ese sentido, obviamente no se podría esperar más, pero comparando lo pequeño que es el país y las universidades también son mucho más pequeñas, sin embargo tienen un nivel alto, pero ese nivel se alcanza por otros aspectos, ¿no? O sea, llegan a lo mismo, pero por otros rumbos. Los ingleses llegan ahí por otros rumbos también. Entonces es bien, no sé, sería la palabra, es una forma diferente de llegar de estar entre las universidades ranking tope, la Universidad de Copenhague. Wow, qué lindo, interesante, pero sí, me imagino que sí tienen una oficina de estudiantes internacionales que guía primero, ¿no? A los estudiantes que vienen de otros países. Sí, pero eso es mínimo en comparación a lo que uno recibe cuando va a Inglaterra, porque la forma de pensar de los ingleses es muy diferente, ¿no? Son muy estructurados, siempre se escuchan, ¿no? Las reglas de comer en la mesa inglesas, el tipo de baile inglés, siempre se refiere al protocolo que ellos tienen, porque son así. En cambio, los daneses no son estructurados de esa manera, tienen una estructura muy diferente en la mente, que es completamente al revés, ¿no? La estructura de ellos es ser libres, tener la libertad de pensamiento y de creación. Y en base a eso crean las fronteras. En cambio, nosotros somos acostumbrados al revés. Es completamente de cabeza de lo que nosotros hemos aprendido. Claro, es cierto. Wow. Y hablando también de la cultura, ¿qué aspectos de esa cultura danesa usted cree que ya dijo, esto lo voy a adoptar en mi vida por siempre? O sea, es algo que me encanta y que creo que me hace mejor persona. ¿Qué aspectos de esa cultura son importantes para usted? De hecho, hay un danés me dijo un día que es un país que es del tamaño de un ratón, pero que se cree un elefante. Y el danés es así, es una persona muy autosuficiente y no es la palabra arrogante, pero tiene una autoestima muy alta. Entonces uno piensa, pero ¿cómo? Pero ellos crecen así. Wow. Entonces no les gusta que nadie se haga menos, ni tampoco más, pero no menos. Entonces ellos tienen un nivel alto y todos tienen que estar más o menos en la misma sintonía. Y ahí funciona todo. Si hay alguien que tiene una actitud de víctima o tiene una actitud un poco que se siente menos, ellos la detectan y no les gusta. Entonces es como que vamos al mismo nivel, todos al mismo nivel. Entonces eso de hecho nos llevamos y hemos aprendido que eso es importante, ¿no? La actitud. Que tienen ellos en todo momento y en
en toda circunstancia. Los ingleses se caracterizan tienen un dicho, siempre tienen el stiff upper lip, tienen el labio tenso, algo así, que significa que no muestran emociones, si están muy tristes o muy felices, pero ellos tienen que tener una constante. Eso es de su cultura. Pero acá yo diría que eso lo han llevado a un nivel incluso más alto. ¿Cómo? Porque las circunstancias en las que ahorita el tiempo en el que ellos viven es increíble. De hecho, nosotros no viviríamos acá siempre, es demasiado frío. Y no tiene sol, 6 meses del año sin sol, pero ellos tienen una actitud muy, muy elevada, muy fuerte. Sí. La mayor parte del tiempo. Sí, de hecho creo que estaba en el top de los países más felices del mundo, ¿no? Sí, pero eso también es relativo, porque la felicidad que nosotros estamos acostumbrados a pensar es de otro tipo. Que es felicidad, sí, para nosotros quizá es estar alegres o pasarla bien, eso es para nuestra cultura. Para la cultura de ellos, creo, lo que por lo menos me han explicado algo, es que tienen una seguridad social, seguridad de trabajo, y saben que sus hijos van a recibir educación y salud, y esa seguridad que ellos tienen es lo que los hace felices, o por lo menos es más o menos lo que me han explicado. Ay, qué lindo. Claro, y si tienes esas seguridades, obviamente, ¿no? Uno está completamente tranquilo y feliz por su familia, ¿no? Interesante. Sí, tienen esa seguridad, porque aquí inclusive les pagan para ir a la universidad, y les dan un cierto monto, también consideran mucho sus vacaciones, les pagan para las vacaciones, trabajan menos horas. Pero eficientemente, ¿no? Sí. Entonces tienen otra forma diferente de ver el mundo. O sea, realmente de pies a cabeza. Porque ellos trabajan muy eficientemente, porque es el momento en que van a trabajar, y se van a las 3, 4 de la tarde. Sí. Abandonan las oficinas, y es mal visto. Yo había leído esto, pero no me lo creí, pero sí es mal visto el que se queda muy tarde. Siempre dicen que ineficiente. Eso. Porque sigue aquí. No le alcanzaron las horas de trabajo, porque claro. Sí, igual tengo esa percepción en Alemania, ¿no? Donde las horas se tenían que cumplir y el alemán trabajaba, o sea, muy concentrado, no hacía esas charlas que tal vez en nuestros países tenemos, ¿no? Esas charlas de horas entre los empleados, pero ellos es trabajar y eficientemente. Y esa es la idea también, ¿no? Porque nuestro tiempo en el trabajo debe ser uno solo, y el tiempo ya cuando termina su trabajo es para liberarte e ir a tu familia, ¿no? Sí, así que eso, de hecho también estamos aprendiendo eso. Qué lindo. De hecho también, sí. Es completamente diferente de lo que estamos acostumbrados. Sí. Bueno, nosotros becarios de gobierno tenemos que regresar al país a trabajar el doble de tiempo del que hemos estudiado, ¿no? Y las empresas estratégicas del Estado son las que tienen que absorber a los becarios, porque el gobierno se ha dado cuenta de que necesita fortalecer la parte gubernamental. Sí. Las estratégicas del Estado normalmente son YPFB, las empresas petroleras. En mi área tenemos muy poco, pero me imagino que algo habrá en el área agrícola al volver. No estoy segura exactamente dónde, en cuál empresa del Estado, porque no es, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura no es empresa estratégica del Estado. Entonces, no sé, la verdad, pero algo en relación a eso. A mí me gustaría mucho trabajar con mujeres y niños en el área agrícola. Claro.
Eso me gustaría más, creo que sería algo más positivo, eh, pero no sé realmente, porque el gobierno estaba haciendo sus empresas y estaban creciendo con la boga del petróleo. Uh-huh. Y ha bajado, sí. Las empresas también han empezado a bajar, no todas, algunas han crecido, entonces no estamos muy seguros. Uh-huh. Pero los becarios del área petrolera creo que están más, tienen más espacios. No, y de seguro cuando usted regrese va a tener un trabajo estable y en el área que quiera, ¿no? Porque se está especializando en el área de quinoa y esa es un área muy importante también para el país. ¿Hay otros bolivianos becarios también o usted es la primera? Teníamos un maestrante en el DTU, que es la Technical University of Denmark, uh-huh. que está un poco más allá en, como decir, otro distrito de Copenhague, a como 1 hora. Uh-huh. Él ya acabó, ya terminó, ya está en Bolivia. Uh-huh. Entonces, después no hay nadie más acá. Él también escogió Dinamarca por determinadas razones. Y bueno, yo creo que necesitas razones para venir a un país nórdico. Sí, por el sol, que no hay sol, frío. Sí. Así que hasta que no haya un becario con buenas razones para venir por acá, no creo que nadie venga. Antes venían los de Danida, ¿no? La cooperación danesa. Sí, pero ya no está, ¿no? Sí, se ha cerrado para Latinoamérica. Igual se han ido al África y han cerrado toda cooperación. Entonces ya no hay. Claro. Wow. Y bueno, tal vez para finalizar, ¿qué consejos podría dar a aquellos jóvenes que están pensando estudiar en Dinamarca, ya sea con la beca del gobierno o con sus recursos? ¿Qué consejos puede darles? Por ejemplo, usted decía, infórmense de la ciudad donde va a llegar, pero tal vez otro, el de aprender el idioma, no sé, basado en su experiencia, ¿qué puede recomendar? Bueno, yo realmente les diría a todos los jóvenes, y jóvenes tanto hombres como mujeres, uh-huh. Cuando digo jóvenes no me refiero a 20, puede ser 30 o más años, a todos los jóvenes de corazón, que realmente vean los motivos internos de ellos para salir al exterior. Uh-huh. Realmente no es suficiente solamente porque yo quiero ir a conocer otro país. Tenemos que tener razones más fuertes por dentro de profundizar nuestros estudios, no sé, en el área que es determinada, uh-huh. y guiarnos por ese instinto al mejor lugar. Sí. Porque cada área tiene un buen lugar donde desarrollarse de mejor manera y tiene que ser ese el objetivo. Y volver, porque después todo lo demás puede fallar la elección de país, puede fallar la elección hasta de supervisor, pueden fallar tantas cosas, uh-huh. pero no puede fallar la motivación interna de las ganas de realizar un sueño. Uh-huh. Eso es lo que no debe faltar, porque claro. Hay momentos difíciles y solamente eso le queda a uno. Sí, solo sostiene, ¿no? Sí. Y tiene que ver esa sustancia, y de acuerdo a eso ya uno ya seguía con esa inspiración para seguir adelante y buscar, ahora que hay mucha más facilidad, uh-huh. con el internet y tantas cosas para averiguar, e inclusive mucha facilidad de averiguar y buscar estudiantes de otros países, hablar con ellos. Ahora se ha revolucionado mucho, ¿no? Sí. Puede ser mucho en ese sentido. Uh-huh. Qué bueno. Entonces, otro consejo que podría dar, aparte el idioma, tal vez, también que se preparen. Bueno, el inglés es imprescindible, uh-huh. donde vaya, ¿no? Porque es el idioma que sí. Se habla entonces, acá hablan danés, pero también hablan inglés. Uh-huh. Entonces, con eso sobrevivo yo. Claro. Pero sin inglés no se podría. El inglés Exacto. Es el idioma universal, uh-huh. que hay que dominar en este tiempo, pero
una vez que uno tiene una buena base, en 3 meses se pule en el exterior o en Bolivia también. Ahora hay mucha facilidad, sí, definitivamente es el inglés. Exacto. Necesariamente el inglés. Correcto. Y el problema que ha habido con las becas es que mucha gente que ha logrado ser seleccionada, pero con el inglés les ha sido un problema. Sí. En especial la gente que sale de colegios del Estado en Bolivia. Eso está perjudicando mucho. Y ojalá que tal vez, no sé si es Duolingo o alguna otra forma, porque sé de muchos casos de gente que lo ha aprendido sin ir a ningún lado, simplemente por internet, por ellos mismos. ¿Sí? Pero es por la confianza que tienen. Yo sí puedo. Y lo logras. Eso. Me imagino que si se me ocurría aprender danés de verdad de esa manera, lo lograría igual. Pero como estoy interesada en otras cosas, claro, terminar mis estudios primero. Entonces, pero cualquier idioma es, si uno realmente se interesa, puede lograr. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, tal vez haya algo más que quisiera compartir con nosotros para finalizar. Solo hacerles recuerdo que cuando hemos llegado al Mundial en Chicago, hemos jugado, ¿no?, contra Alemania, justamente hemos llegado al Mundial. Uno de los problemas que se identificaba en nuestro equipo era la falta de autoestima. También. Y me acuerdo que hasta les hicieron cortes de cabello diferentes para hacerlos ver más agresivos. Y la boliviana es gente muy querida en todo el mundo. Porque somos gente honesta, gente buena y trabajadora, con buenos valores. Sí. Nos falta la autoestima. Nos falta, yo misma lo reconozco, y nos falta ver como dijo el presidente en el lanzamiento de las becas, tenemos el dinero y vamos a levantar la cabeza. Con o sin dinero, pero levantemos la cabeza, que tenemos todo. Tenemos todo, claro. Tenemos. Y tenemos la misma capacidad en nuestro cerebro que cualquier otra persona en el mundo, entonces es solo creer en nosotros. Exactamente. Creer en que porque es increíble, es como Dinamarca, son 5 millones de habitantes, un ratón que se ve como elefante. Nosotros somos 10 millones, no somos muchos más. Todavía país muy rico en desarrollo, pero con grandes logros. Yo sé que en Bolivia tendemos a menospreciarnos y las noticias siempre malas son las más prominentes. Sí. Pero no es así. No es así. Eso les diría a todos los bolivianos. Y que adelante y que sigan sus sueños, que lo podemos lograr todos. Claro. Ay, muchas gracias, Carla, por compartir todas tus experiencias y sobre todo las recomendaciones. Y de seguro este video va a ser de gran valor para aquellas personas que están pensando estudiar en el extranjero.